Bueno, Martín, por primera pregunta, eh, sé que sos un tipo muy formado y creo que el peronismo está faltando eso. Quería empezar, como estábamos hablando en off, de filosofía. eh, una pregunta un poco antojadiza, pero me parece que interesante al fin. Hoy se lee en el peronismo más a Lacan que a José María Rosa. ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, no sé, a Lacan lo desconozco totalmente. A José María Rosa me parece que constituye una estructura ósea de la historia de los argentinos. Así que viene bien siempre leerlo, aunque sea largo, pero su extensión justamente hace que pueda constituirse en fuente para que las futuras generaciones puedan estudiar. No, no es un autor de divulgación, de folletines. Constituye un sedimento histórico. Me parece que ahí está lo importante. Y, pero no son comparables. Lacan se dedica a la psicología, psicoanálisis, y Pepe Rosas tiene otro oficio. Digo, a lo que me refiero es que por ahí Lacan Hay que equiparar por lo siguiente, porque si nosotros, esto lo hablábamos con Alberto Huela, justamente sobre el tema de la incumbencia de cada oficio y, y de cada rama de la ciencia. ¿Hay una sociología argentina? Sí. Ellos, los padres de la sociología argentina son Scalabrini Ortiz y Arturo Jaureche. Y Jaureche, quizás desde el campo y ese sentir criollo, y Scalabrini desde el tango, desde la calle, desde la esquina de Corrientes y Esmeralda. Ahora, ambos constituyen la sociología argentina. Yo agregaría a Ramón Dol, justamente en su contrapunto con Scalabrini, donde Scalabrini habla del hombre que está solo y espera. Ramón Dol dice eso no es así, el movimiento nacional es un movimiento telúrico que permanece sepultado en nuestra tierra hasta que vuelve otra vez a renacer, y lo que dice Scalabrini es falso. Bueno, Scalabrini lo reta a duelo, al box. Ramón Dol dice no, al boxeo me va, me va a pegar una paliza bárbara, así que lo reta al duelo criollo de la esgrima. Y, y bueno, a primera sangre. Scalabrini, muy atlético, muy preparado, Ramón Dol, bastante mayor que él, lo corta en un brazo. Y ahí termina. Bueno, pero terminan siendo muy amigos los dos, hasta el final de sus días. Y eso es interesante de ver, porque dos hombres del pensamiento nacional, del movimiento nacional de los argentinos, incluso dirimen sus diferencias de ideas a cuchillo, pero muy saludable. El de hombres eh, de virtud, de hombres rectos, de conducta tachable, aquellos que han discutido sobre esta cuestión. Por supuesto que, más allá del duelo criollo, el que vence es Ramón Dol, porque Dol tiene razón y Scalabrini no. Y Scalabrini, de alguna manera, eh, reconoce o corrige en ese texto simple y majestuoso cuando describe el subsuelo de la patria sublevada. De alguna manera hay un reconocimiento intrínseco a Dol cuando dice el subsuelo de la patria sublevada. Está reconociendo que lo que plantea Dol es el entendimiento correcto sobre el movimiento nacional de los argentinos, que tiene momentos de aparición, protagonismo histórico y hace avanzar la historia, conduce la historia el pueblo argentino a través de sus conductores. Y hay momentos donde está sepultado
bajo la tierra, pero no está terminado, sino que está en proceso de regeneración. Esto es importante de ver porque si nosotros contemplamos que estos hombres, Scalabrini, Jauretche y Doll, son padres de la sociología argentina, reconocemos la incumbencia y el gran valor que tenemos nosotros en los nacionales para la disciplina, contra todo lo que es el régimen imperante de Flaxo y de la escuela de Frankfurt, que es la que pretende dominar el pensamiento sociológico argentino. Pero filósofos no son. Entonces, creo que es justo zapatero a tus zapatos. Hay que comparar filósofo con filósofo, psicoanalista con psicoanalista y sociólogo con sociólogo. Porque cometemos un error nosotros en el movimiento nacional de pretender de que Scalabrini o de que Jauretche sean filósofos, porque decimos que son de pensadores nacionales. Bueno, pero su incumbencia es la sociología. De hecho, el texto de Perón, Los Vendepatria, bueno, la base son todos los artículos que escribió Scalabrini sobre las atrocidades que cometió la fusiladora en el campo del comercio exterior cuando privatizan el IAPI y le entregan el comercio exterior a los ingleses. La caída del precio de la carne en el intercambio de $550 a 320 de un día para el otro. La subordinación al Fondo Monetario Internacional, la depresión industrial del país, el sacrificio de los vientres para bajar el stock ganadero y revertir el proceso que inició Perón de aumento del stock ganadero para ser una potencia ganadera y producir carne y no poroto, y el retroceso bajo la orden del régimen de los ingleses, que es que la Argentina sea productor de poroto, de forraje, de grano y no de carne. Tema de total actualidad. Bueno, Y bueno, sin ninguna duda. toda la investigación, las bases estadísticas, los números, la precisión que hay al respecto, Perón lo toma de Scalabrini. Y Perón lo reconoce en el libro, porque además lo cita y reconoce la enorme labor que él no podría haber escrito el libro si no hubiera Scalabrini producido todo el material que produció, del cual Perón se vale para hacer el análisis político al respecto. Así que tenemos con qué en el movimiento nacional. Hay que saber para qué cosa, ¿no? Yo creo que en el caso de la filosofía es Alberto Huela, sin discusión. El más grande filósofo argentino es Alberto Huela. Es el que nos sirve a los argentinos. Es el que enseña, del cual se puede aprender y que ha hecho escuela y tiene cientos de discípulos en el país. Yo los conozco. Tiene cientos de discípulos. Tiene cientos no estudiantes, cientos de discípulos. Porque él no está en la academia, está prohibido, está proscripto en la academia. Alberto Huela está prohibido en la academia argentina. Tiene prohibida la entrada a la academia. Y enseña en su chacra, como filósofo gaucho que es, y enseña en los viajes, en el andar por la patria. Así que ahí hay algo para observar, que le recomiendo a todos los argentinos y principalmente a los jóvenes del país que tomen contacto con un conocimiento verdaderamente profundo sobre la filosofía, que como es una disciplina de carácter universal, que hace al ser humano y no solamente a los que somos de una nacionalidad, no cualquier filósofo mantiene una profunda identidad nacional, pudiendo ser conversador con el mundo. Ahí está, la valija. Seguir siendo uno mismo,
seguir siendo argentinos y preferirnos a nosotros mismos y conversar con el mundo, conociendo el mundo, ¿no? El doctor Hernández Arregui, lo, sé que también lo nombra mucho, porque es un concepto para mí fundamental, yo lo tengo acá en mi biblioteca, que es el ser nacional. Y me parece fundamental hoy en día, donde vivimos en un mundo postmoderno, donde la palabra vale una reverenda mierda y donde todo es transitorio. Hernández Arregui habla de un sentir nacional, de que la Argentina es algo concreto. ¿Qué se puede decir de Hernández Arregui? ¿Cómo nos puede servir hoy? A mí me parece, disculpa que sea reiterativo, pero me parece que para el ser nacional va Alberto Huelas, porque Hernández Arregui también está en el campo de la sociología, y que la sociología puede alcanzar el ser nacional en ciertas manifestaciones fenomenológicas. Pero no sé si más allá de la fenomenología, si más allá de algunas manifestaciones, alcanza para determinar algo que está en el campo de la metafísica y en el espíritu y en la fe. Entonces, por eso creo que cuando Vuela plantea que el alma gaucha está constituida por la preferencia por nosotros mismos, por el orden vertical de los valores, por el valor de la palabra empeñada, por la gauchada, evidentemente ahí hay cierta claridad que solamente se encuentra en nuestra Biblia gaucha, en la Martín Fierro, pero en ningún ensayo de, de sociología. De sociología. Entonces, hay ciertas cuestiones que hacen a nuestra identidad nacional, al ser argentino, que por supuesto que todos los aportes son valiosos, pero es como, mirá, viste que el concepto de nación y pueblo en armas, en el peronismo se dice, se cuenta en el peronismo, que Perón lo toma de Bob Golsen, del teórico alemán que desarrolló la idea de nación y pueblo en armas. Bueno, no sé, no sé si Perón lo toma específicamente de ahí, si él hace un estudio al respecto, no lo sé, lo que no sé, no sé, pero sí puedo saber de que la idea de nación y pueblo en armas está inscripta en los gauchos de Güemes, sin haber leído a von Golsen, porque no leían alemán y probablemente tampoco sabían leer en castellano. Y en los hombres que acompañaron, en los criollos que acompañaron a Liniers en 1806, los criollos que acompañaron a Liniers en 1806 para expulsar a los ingleses, eran una mezcla de españoles con argentinos, nativos, criollos, con indios, con negros, mulatos, y todos esos reunidos bajo la identidad de argentino, expulsaron a los ingleses. Y no había ejército de línea, no había ejército regular, no había ejército profesional. Y ese ejército peleó con armas de labranza, con tijeras de esquila, con cuchillos, con facones, con caroneros, con berijeros, con asadones, machetes, con tijeras partidas atadas a las tacuaras con los tientos del país. Así se hizo la patria. Con armas más sofisticadas se le entregó. La nuestra es un arma chica, pero cuando salga va a salir cortando. Entonces hay algo en la voluntad de poder que con un arma chica, todo el temor que el enemigo siente de los argentinos es porque el argentino es determinado a que con un arma chica sale cortando. Porque tiene un deber de vencer, como decía Perón. Claro, claro, hay una moral de alcanzar. No es, no, lo hacemos, peleamos por pelear, por el gusto que tenemos, que nos damos de pelear. No, eso no es así. Eso pueden ser algunos berretines vinculados al visteo, muy común también en el criollaje, pero no se puede decir que el orden de
la ética de la virtud esté puesta en querer sacarse las ganas o las dudas de a ver quién es más hábil con el cuchillo, porque no tiene que ver ahí. La voluntad no es una facultad. La voluntad no es una facultad. La voluntad es el producto del apetito y la inteligencia. El apetito, mediante la inteligencia, logra conducir la voluntad. Logra conducir la voluntad. Y bueno, sin tentación no hay virtud. Siempre enseñaron las abuelas, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Esos viejos dichos criollos que son tan útiles para aprender y comprender a nosotros mismos. Sin tentación no hay virtud. ¿Y eso qué quiere decir, abuela? Bueno, que tiene que haber apetito que luego sea rechazado por la virtud a través de el discernimiento. Cuando hablamos de inteligencia no estamos hablando de la inteligencia como hablan los norteamericanos y los europeos, estamos hablando más bien de discernimiento, del libre albedrío que Dios da y del discernimiento que Dios da. Dios da libre albedrío para hacer tanto el bien como el mal. Dios no impide, pero da discernimiento al hombre. Y en sí mismo está la medida de todas las cosas, y también la medida del bien y del mal. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y el bien se hace de una sola manera, bien. El mal se hace de muchas maneras. Un asado se puede hacer bien de una sola manera, bien. ¿Cómo se puede hacer mal un asado? Bueno, crudo, arrebatado, sancochado, pasado. ¿No viste los tanos esos que agarran y le empiezan a tirar chimichurri y cosas al asado, lo dan vuelta de un lado, del otro, agarran un pincel y lo pintan, y después lo vuelven a dar vuelta y le echan no sé qué otra cosa? Bueno, ya es otra cosa, ¿no? Un asado un asado es un asado. Lo otro son cuentos. Entonces, eso es un asado es un asado. ¿El otro qué? Y no sé, hicieron carne a la parrilla. ¿Qué será? Y andás a ver. Entonces, la idea simple del bien es que se hace de una sola manera, bien, porque el hombre bueno realiza buenos actos. No por realizar buenos actos un hombre se vuelve bueno. Un hombre se vuelve bueno porque el hombre cultiva la virtud a través del hábito, y es el hábito el que forja el carácter, y ese carácter forjado por la virtud en el hábito vuelve a la virtud en el círculo hermenéutico de la ética de las virtudes. Ahí está el ser argentino. Es como dice la Biblia en la carta de Santiago, la fe sin obras es fe muerta. Si se quiere tomarlo La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Hay que hacer algo más que rezar. Hay que rezar. Pero también hay que luchar. Entonces, contra la ética de los deberes, que es la idea de Immanuel Kant, Descartes, y la Revolución Francesa, el nominalismo inglés, Thomas Hobbes, el hombre lobo del hombre, todo eso que ha envenenado a la especie humana, nosotros tenemos que volver de manera práctica a la ética de las virtudes. ¿Por qué? Porque la ética de las virtudes le propone al hombre actual, a través de la virtud, alcanzar el dominio de sí mismo para que el ejercicio de la libertad sea el dominio de sus propios apetitos y pasiones, y que el acto que el hombre realiza es un acto en total dominio de sí mismo. Ahí está el sentido profundo de la libertad del ser. Y que lo que se realiza no solamente circunscrito a las circunstancias en el cual el hombre lo realiza. El hombre actúa bien porque es un hombre bueno. Entonces, no hay meramente una resolución objetiva de resultados.
hay tantos que están o que estamos sinceramente equivocados. ¿Quién sabe, no? Pero una cosa es mentir, que se hace a conciencia, y otra cosa es estar sinceramente equivocado. Yo pienso mucho en el general Lavalle, al que llamaban la espada sin cabeza. Y bueno, aparentemente era un hombre que tomaba muy malas decisiones porque no pensaba o pensaba mal. Siendo un héroe de la independencia, siendo un hombre reconocido por el propio general San Martín. Pero ¿qué te parece? Un tipo que además estando, así se dice, ¿no? En la historia, que un tipo que estando ya San Martín había pegado la vuelta y ellos quedan en la Gran Colombia, ¿no? Sentados a la mesa con Simón Bolívar, y donde Simón Bolívar hace algún comentario inapropiado sobre el general San Martín, Lavalle se paró en la mesa y metió un sablazo en la tabla. Aquí no se habla mal del general San Martín, porque no nos importa nada, ¿me escuchó? Porque el San Martín Entonces, es el pueblo argentino todo. Está insultando al pueblo argentino cuando insulta al general San Martín. entonces vos decís, miralo Lavalle. Y después, bueno, es el hombre que asesina a Dorrego, al punto que se observa, ¿no? También en esto de la historia, estábamos conversando, que, bueno, son los propios liberales, ¿no? Como Sarmiento, Mitre, que aquellos que dicen, esas cartas deben ser quemadas. Pero Lavalle lo que está haciendo, evidentemente, lo hace sinceramente equivocado, porque no oculta el crimen. No oculta el crimen. Pero Firma él la es. sentencia de muerte, cosa que los verdugos del siglo XX no hicieron. Mataron cobardemente sin poner la firma abajo. Entonces es interesante de observar eso. Bueno, ¿eso cómo se ve? Si nosotros logramos, que es lo que estamos intentando en el modelo argentino para el proyecto nacional, si nosotros logramos que en la búsqueda de crear en el campo del espíritu una axiología criolla, una axiología criolla, que busque, sí, por favor, amor, una axiología criolla, o si tomás mate, yo tomo con vos, lo que vos quieras, una axiología criolla, en la cual nosotros encontremos ese ser nacional que tanto te intriga a vos. ¿Qué edad tenés? 23. 23. Y estás en una edad extraordinaria con un enorme futuro y con... Si esa inquietud se te ha despertado a esta edad es muy importante porque es, es el paso siguiente a la pregunta del ser, ¿no? Ahora, sobre la pregunta eh, del ser, del ser en sí, de cada Heidegger. uno de nosotros. Ante la pregunta por el ser, que inmediatamente a los 23 años eso prosiga en evolución a la pregunta por el ser nacional, es que estás pasando de, no quiere decir que esté superada la etapa o se haya dado por finalizada, pero estás desde el proceso de individuación, desde el propio proceso de individuación, de conócete a ti mismo, de alcanza a ser lo que eres, cosa que no podés decir a los 23 años, porque vos a los 23 años no podés decir que sos todavía. Te estás afirmando, estás inclinando tu ser, pero es un poco temprano para decir, bueno, este hombre es, este hombre está haciendo, está en potencia y se va haciendo, se está edificando. Entonces, pero qué importante que es que además del proceso de individuación en la pregunta por el ser, inmediatamente ya estés en el comunitarismo argentino, porque el comunitarismo argentino tiene como eh, registro de identidad el ser nacional. Ser argentino no es una condición dada por la sangre. Los argentinos pueden nacer de cualquier parte.
no hace falta que nazcan en la Argentina. Hay argentinos nativos como yo, pero otros argentinos, hay argentinos nativos como yo y que viene de generaciones de argentinos nativos, y también hay argentinos que están recién llegados, porque nosotros prácticamente no pedimos ningún requisito para ser argentino. Hay argentinos que nacieron en Francia, como Gardel, por ejemplo. Yo creo que el Gardel es de acá, pero esa discusión entre franceses y uruguayos no la voy a dar. Me basta ser argentino. Sí, Hipólito Buchar nació en Francia, el gran corsario argentino. Carlos Gardel es criollito de acá. Pero, y hay argentinos que nacieron en Gran Bretaña, como es el caso del almirante Brown, que es irlandés. Es el más argentino de todos los irlandeses. Y es un héroe de los irlandeses, tan irlandés como el que más, porque ellos lo sienten así y tienen, el más grande homenaje para con el almirante Brown. Entonces esa condición de argentino, de poder haber nacido en cualquier parte y ser argentino, ¿qué es? Responde a que ser argentino es un existenciario. Y ese existenciario está basado no en el origen, sino en la conducta. Está hecho de puro presente. De nada sirve un argentino que dice que en el futuro va a ser tal cosa y va a ser más argentino que nunca en el futuro. Nadie Digamos que realmente. no se pega en el piso y no se roba en el barrio, digamos, para decirlo en dichos populares. Claro, eso está bien, eso está bien. Tampoco se es argentino porque se toma mate. Yo he tenido discusiones con Ricardo Iorio con aquello que él denominaba ese fierrito caliente que andan chupando ustedes. No le gustaba nada. Pero bueno, son ideas de argentinos también. Bueno, él recordaba siempre a Luis Buruela, él cantó a Luis Buruela con el tema que había sido Rimoldi Fraga, que dice que también es un tema tomado cuando se escapan de Trelew, los compañeros de Trelew, dejan ese tema cuando viene la policía, el tema de Luis Buruela en la cárcel. Bueno, lo importante de ver es que Burela viene de antes de que Güemes. Después se suma a Güemes. Se suma. Pero cuando se ve la ciudad sitiada, cuando se da el sitio y viene un soldado a expresarle, señor capitán, estamos sitiados, y Burela le dice, bueno, prepare a los hombres, pero no tenemos armas, ¿con qué armas pelearemos? Con las que les quitaremos. Eso determina otra idea, que el arma es el hombre. El arma es el hombre, el arma no es el acorazado, el arma no es el bombardero, el arma no es el fusil, el arma no es el tanque ni la bomba atómica, el arma es el hombre. Eso el capitán Burela lo entendió preclaramente, al tiempo que también lo comprendió el general Giap y derrotó a Estados Unidos en Vietnam, y al tiempo que el general Perón, que fue un hombre sabio, que también era de la misma idea, de que el arma es el hombre. Lo dice en el capítulo 19 del Congreso de Filosofía. También habla Perón en conducción política el sentido heroico de la vida, que también va con eso. El sentido heroico de la vida y, y que hay que recuperar, permitir que el hombre recupere la fe en la misión, porque un pueblo, un hombre, dotados de una poderosa fe o de una sólida formación ética, puede soportar cualquier mudanza. Porque que hayan aparecido, y vamos volviendo, ¿no? De que hayan aparecido doctrinas filosóficas sobre la angustia existencial, Heidegger, o la náusea, Sartre,
No es porque no sean verdad, dice, pero los hombres sufren, sienten dolor y sienten angustia. Pero esto está dado por cierto relajamiento biológico. Y ese relajamiento biológico que ha producido, se ha perdido finalidad y norma. Y al perder finalidad y norma, el hombre no encuentra sentido, porque la angustia existencial se produce por la ausencia de sentido. Así entendemos los criollos, no por las cosas que los franceses o los alemanes manifiestan. Interesante para compartir y debatir el pensamiento, pero para nosotros es más simple. Nosotros no concebimos que la angustia existencial es producto de que el tiempo se nos va y de que somos para la muerte, y dado que somos para la muerte y estamos hechos de una sustancia que es el tiempo, ese tiempo se nos escurre como agua entre las manos y eso da origen a la angustia existencial, o como dice Sartre, que hay una separación entre el ser y la conciencia del ser y que en ese intersticio habita la nada. No. Nosotros lo tenemos a la vista y es importante de observar como argentinos. Vieja, ¿me haces una gauchada? ¿Me cansás la pava que dejó ahí Romy? Porque la perdí, Romina estaba cebando mate, pero se fue a atender un llamado, así que perdimos la ronda del mate. Gracias. Quedan 4 minutos. Martín, hago si quiere un cierre y ahí terminamos la entrevista. Bueno, no sé, ¿de qué querés hablar? Al final no sé ni de qué querías hablar. Para ir, pero estuvo buena la nota, y para dejo de grabar.